Tengo todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Un cordial y caluroso saludo de parte de las iglesias Centro de Fe y Esperanza, La Calera, Huasca y San Luis. Para cada uno de nuestros oyentes en Colombia y fuera de Colombia. ¿Quién les habla en el día de hoy? Loida Flores. Siguiendo con el tema de la semana, creciendo en el conocimiento de Dios. En el libro de Efesios capítulo 4 nos anima a crecer en el conocimiento de Dios por medio de su palabra. Y nos explica para qué. Dice que para mantener la unidad como cuerpo de Cristo, para que alcancemos la plenitud, la perfección y la madurez como la que Cristo tuvo. Y dejemos de ser como niños que ahora piensan una cosa y más tarde piensan otra, que fácilmente son engañados por falsas enseñanzas de gente astuta, que recurre a toda clase de trampas. Por el contrario, el amor debe hacernos decir siempre la verdad, para que en todo lo que hagamos nos parezcamos cada vez más a Cristo, pues Él es quien gobierna la iglesia. Cristo es quien va uniendo a cada miembro de la iglesia según sus funciones, y quien hace que cada uno trabaje en armonía para que la iglesia vaya creciendo y cobrando más fuerzas por causa del amor. Pero lamentablemente hay muchos que no crecen y la pregunta es, ¿qué te impide crecer? En Hebreos capítulo 5 versículo 11, el escritor de este libro nos habla un poco de eso, dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, porque el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, como primer punto es no saber escuchar. Y aquí la frase dice: os habéis hecho tardos para oír. Es decir, el problema aquí no es el oído, sino la insensibilidad del corazón. El creyente que no está interesado en escuchar lo que Dios le quiere decir, indica que su corazón carece de sensibilidad espiritual. El no querer escuchar la palabra de Dios es una señal de que hay un problema espiritual. Así que examínese cada uno y tenga cuidado cuando la palabra de Dios comience a parecerle aburrida, cuando critica o menosprecia la palabra de Dios y quien la expone. ¿Por qué? Porque el corazón se va endureciendo. Después viene el deseo de no querer escuchar, porque el problema no está en la otra persona, en el expositor, en lo que dijo, sino en usted mismo. Ya que el querer
escuchar aumenta nuestra fe, pues la fe es el resultado de oír el mensaje de Dios. Y aquí la frase dice, habéis hecho, es decir, que al principio no era así, sino que al ser tardos para oír, fue sucediendo poco a poco el perder la intimidad en la oración y la lectura de la palabra de Dios. Después en el versículo 12 sigue diciendo, debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y no se refiere a las personas que desempeñan un rol único como maestros en la enseñanza de la palabra. No, se refiere a que para el tiempo que ya tienes siendo creyente, ya debería ser mucho más maduro, pues todo cristiano debe discipular a otros. Ese fue el mandamiento que Jesús nos dejó, id y hacer discípulos. Pues está comprobado que al enseñar a otros, nos ayuda con nuestro propio aprendizaje. ¿Qué otra cosa nos impide crecer? El inconformismo. Dice, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Aquí el escritor de Hebreos está exhortando a todos aquellos creyentes que necesitan que alguien les vuelva a enseñar las verdades elementales de la palabra de Dios y de la vida cristiana. Cuando se supone que ya deberían haber crecido espiritualmente, que están totalmente desarrollados, que ya han alcanzado la madurez, aún sorprenden con reacciones infantiles, pues un niño en ocasiones es irritable con los demás, susceptible, quisquilloso, pasa mucho tiempo dormido y se ofende por cualquier cosa. No es que la leche sea mala para el creyente, porque al contrario, Pedro nos dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ellas crezcáis para salvación. Sino que para estos creyentes ya era necesario agregar alimentos sólidos a su dieta, esenciales para el crecimiento en el conocimiento de Dios, y aún esperaban leche. Otra cosa es que somos inexpertos. Y en el versículo 13 dice, y todo el que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. El creyente que no conoce la palabra de Dios no puede crecer. No importa cuántas actividades desarrolla en la iglesia, si no está estudiando la palabra de Dios y no sabe cómo manejarla, espiritualmente hablando, se parece a un niño. Y en Proverbios capítulo 1 y versículo 4 en la versión PDT nos dice que el motivo de los proverbios es volver sagaces a los inexpertos y dar a los jóvenes conocimiento y prudencia. ¿Por qué? Porque los inexpertos se dejan engañar por otros, por gente astuta que recurre a toda clase de trampas. El versículo 14 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso de la palabra tienen sentidos ejercitados en el discernimiento de bien y del mal. El escritor aquí sigue exhortando al creyente a madurar, incentivándola a recibir alimento sólido, pues esto contribuye a mantener los sentidos ejercitados para discernir entre el bien y el mal. Los niños espirituales son débiles en el discernimiento y aceptan cualquier tipo de comida espiritual. En cambio, el cristiano maduro se caracteriza por su conocimiento en la palabra de Dios. Pero lo más importante es que el continuo uso de la misma mantiene sus sentidos ejercitados para discernir entre el bien y el mal. Como los cristianos de Berea, que fueron receptivos y estaban dispuestos a escuchar la palabra que se les enseñaba con alegría. Y como eran maduros, escudriñaban, es decir, estudiaban a profundidad todos los días las Escrituras para comprobar que era verdad todo lo que se les decía.
Oremos juntos. Amado Dios, en esta mañana hemos aprendido la importancia de escudriñar tu palabra, pero también la necesidad de ya no recibir leche, sino alimento sólido. Queremos dejar de ser niños espiritualmente hablando. Queremos madurar y desarrollarnos, crecer en el conocimiento de Dios cada día por medio de tu palabra. En este año que empieza me comprometo contigo a estudiarla, a escudriñarla y a obedecerla. Señor, ayúdame a ser un apasionado por ti, a buscarte en la intimidad, en oración y también un apasionado por tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.